gustaría decirlo, pero nos falta. Apaguen los teléfonos, si alguien tiene ganas de ir al baño, se aguanta. Y vamos a oír la palabra de Dios sin interrupción. A ver, bueno, obviamente si alguien quiere dejar un respaldo de la predicación, puede utilizar ahí algún sistema para grabar el mensaje y obviamente también reescucharlo y compartirlo con otros. De esa forma también hacemos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Toma un poco de aliento, tenemos nuestros pulmones de oxígeno, pidamos al Señor que también la sangre circule bien y estén todos nuestros sentidos preparados para poder escuchar la palabra de Dios y que sea realmente el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que sea su palabra aclarada en nuestra mente, en nuestro corazón para formar la vida de Cristo en nosotros. Así que oremos. Padre eterno, aquí nos encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Declaramos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Tu Padre quieres que podamos ser ejemplo acá en la tierra. Tú has dejado a la iglesia, a cada uno de nosotros, para poder ser la voz que en este tiempo va a clamar, llevando al mundo a mirar a Cristo, llevando al mundo a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Sabemos que no todos van a recibir esta noticia de igual manera. Algunos de ellos escucharán el mensaje y correrán a los pies y reconocerán a Cristo como Salvador. Otros lo rechazarán, otros aún generarán persecución en contra de tu pueblo y tu palabra. Pero Señor, ayúdanos a nosotros a estar atentos a tu voz. Habla hoy en nuestro corazón, habla hoy en nuestra vida y que aquellas cosas que hay en nosotros que están impidiendo que hagamos tu obra, Señor, sean quitadas. Señor, no queremos escuchar a falsos profetas, queremos escucharte a ti y que tú hables a través de tu palabra en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir, ya está proyectando, gracias por la agüita. Bueno, ven que podemos titularlo El lenguaje de Dios. Y podemos decir, el lenguaje de Dios es el amor. Vamos a ir viendo y confirmando esto. Por favor, la que sigue. Dios quiere comunicarse con el ser humano. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere comunicar su mensaje, quiere tener un diálogo, quiere relacionarse con el hombre. Pero vemos que lamentablemente los religiosos han colocado un obstáculo para que el hombre pueda acercarse a Dios. Hay personas que han tratado de generar un sistema donde ellos están sobre los demás y colocan reglamentos y normas humanas que impiden que el hombre se acerque a Dios. Entonces, allá está el pueblo y acá están, ¿no es cierto?, los sacerdotes, acá están, ¿no es cierto?, los iluminados, acá están los que pueden supuestamente interpretar la palabra de Dios como uno de los conceptos que tiene el catolicismo humanista, es ese. No solamente ellos declaran de forma errónea que solamente a través de esta organización religiosa van a poder ser salvos, solamente los miembros de esa organización, característica también de la religión, ¿no es cierto? Sino que ellos dicen que solamente los sacerdotes pueden tener la interpretación de la palabra. Y vemos que eso son cosas que la religión presenta y van generando obstáculos para que el hombre pueda acercarse a Dios. También podemos ver que nos muestran a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y obviamente, aun cuando lo puedan llamar con el mismo nombre, es un Dios falso. Entonces debemos tener cuidado
Porque a pesar de que nuestra fe ha sido reformada, a pesar de que hemos tratado de cortar todo alineamiento o unión con los sistemas religiosos, pudieran todavía algunas de estas filosofías estar en nuestra mente y en nuestro corazón y nos estarían impidiendo que podamos entender al Dios que la Escritura nos declara. Como Dios ha querido, a través de su lenguaje, mostrarse a nosotros. Que el Señor nos ayude a quitar toda esta tiniebla y sea la luz de la palabra, la luz de Cristo, iluminando para, obviamente, conocer realmente cómo es Dios y poder transmitir, comunicar al Dios verdadero y no estar dando un mensaje que pueda guiar a confusión. Entonces también dice, ¿cómo piensan los hombres que Dios habla? Perdón, sí, dice, ¿cómo piensan los hombres que Dios habla? Entonces vamos a ir a ver la otra diapositiva. Podemos ver quizás el reflejo de Elías. ¿Cómo Dios habló a Elías? Está ahí el texto, Primera de Reyes, 19, 11 al 13, si quieren ahí buscarlo. Primera de Reyes. Y vamos a ver, obviamente sí, quizás debemos aclarar, en los salmos, en los proverbios, que son, recordemos, libros poéticos, que no podemos interpretarlos literalmente, porque están tomando ejemplos y están tratando de compartirnos con algún sentido un mensaje, ¿ya? Obviamente Dios también es justicia, Dios también es juicio, pero vamos a ir viendo de que el mensaje central o lo que resalta y predomina es el mensaje, ¿no es cierto?, del amor de Dios. 19, 11 al 13 dice lo siguiente. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que paseaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y que lograba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba allí. Entonces, quizás algunos piensan de la voz, obviamente Dios tiene una voz de autoridad, una voz potente, dice el Señor. Que Jehová cuando habla, ¿qué hace? Quiebra los montes, pero ahí está tratando de mostrar el salmista, ¿no es cierto?, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Como uno dice, los truenos cuando suenan, se escucha la voz de Dios, pero también podría darnos un mensaje equivocado de la voz de Dios. Está viendo quizás, no sé, un torbellino, un fuerte viento que generaba destrucción, y él esperaba que ahí encontrara la presencia de la voz de Dios. Obviamente esa presencia especial que está en todo lugar. Pero ¿qué pasó? No estaba. Vemos más adelante, dice, y aquí que Jehová estaba y vamos bien. Y tras él, el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Como decíamos, la voz del Señor quiebra, no se hace mover los montes. No estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Que Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y es que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y si vamos leyendo el pasaje anterior, salida para casa, vemos cómo el Señor, a pesar de la situación de Elías, Dios fue mostrando su amor con el ángel, con la provisión, con incluso alimento que Dios colocó. ¿No es acaso eso prueba del amor de Dios? Vamos más adelante, por favor. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son buenas noticias de salvación, un mensaje de rescate. El hombre está perdido, el hombre está condenado, el hombre está en un hoyo y el Señor viene a rescatarnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero también vemos que también el Evangelio es una
forma en la cual Dios busca comunicarse. Se muestra a través de la palabra escrita, a través de la palabra, no sé lo que tenemos acá, las Sagradas Escrituras, y también ha sido revelada el Evangelio a través de la palabra viva, que es Cristo Jesús. Sabemos que Él es el Mesías. La que sigue, por favor. Entonces, Dios habla por medio de su entrega. Dios muestra, como dice Juan 3, dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Perdón, ese es 5.8. Vemos su nacimiento. Dios se comunica su lenguaje de amor porque Dios no es que desde los cielos habla. No es que está el Señor allá y Él con su potente voz, Él, ¿no es cierto?, le habla a los hombres. No es que Él, ¿no es cierto?, le dice a un ángel, tú ve y anda y háblale las noticias. O utiliza quizás su poder para generar emoción. Lo maravilloso del Evangelio, del mensaje de Dios, es que el mismo Dios viene a nosotros. Él toma un cuerpo humano. Él toma, ¿no es cierto?, en el vientre de una joven María, virgen, una mujer obviamente de fe, José, ¿no es cierto?, un hombre de fe. La familia entera sabemos que era una familia piadosa. Ahí toma forma humana, se encarna la deidad y además Él obviamente crece. Él se desarrolla en cada una de las áreas de su vida. Da ejemplo, dice el texto, por gracias para con Dios y los hombres, hablando de un desarrollo completo. Vemos también el lenguaje de Dios a través de la vida de Jesús. Jesús vivió, Jesús se condujo correctamente. Él cumplió toda la ley. Y también a través de las enseñanzas de Jesús. Vemos también su muerte, su entrega completa, total, en una obediencia, ¿no es cierto?, al Padre. Y también vemos este lenguaje en la resurrección y también en la glorificación. También debemos entender, ¿no es cierto?, que hoy Él ha enviado el Consolador, ¿ya? El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en cada renacido. Pero también debemos entender que Dios obra por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Y podemos decir, ¿quién es parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es parte de la iglesia de Jesucristo? Entonces Dios obra por medio tuyo. A través de ti Dios obra. Si podemos entender los pasos anteriores, que es parte del lenguaje de Dios, es parte de cómo mostrar el amor de Dios, ¿por qué nos está costando tanto entender que la forma de obrar de Dios es a través de la iglesia? Y entendamos, la iglesia, ¿quiénes son? No es un ente, ¿no es cierto?, ahí como una idea, ¿ya? No, la iglesia somos nosotros. Entonces Dios va a actuar y va a demostrar su amor a la sociedad, a la humanidad, ¿a través de qué? De nosotros. Vamos, por favor, la siguiente. Entonces debemos entender que en sí Jesús, ¿no es cierto?, es el lenguaje de Dios. Sí, Jesús es el lenguaje de Dios. Es a través de Jesús que Dios se comunica a los hombres. Es a través de Jesús que Dios se hizo, podemos decir, se mostró como Él era. Es a través de Jesús que Dios viene a quitar todas aquellas ideas religiosas equivocadas que los mismos judíos habían malentendido, porque habían colocado su mirada donde no debían, porque habían levantado las opiniones humanas y los pensamientos de los rabinos, de los maestros, habían tenido más importancia que la palabra misma de Dios.
¿Qué nos dice la Escritura? Dios es amor. Eso es la definición de Dios. Él mismo se presenta y él dice, nosotros la de Juan, la carta de Juan, Dios es amor. Y Juan 3:16, muy conocido por nosotros, y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todo ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo, dice, fuese salvado, fuera rescatado por medio de quién? De Cristo. Ese es el propósito de Dios, enviar a Cristo para salvarnos, no para condenarnos. Satanás es el acusador, Jesucristo se presenta como nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. Vemos, ¿no es cierto?, en la creación y la caída del hombre, el amor de Dios. ¿Qué pasó con Dios? Formó, ¿no es cierto?, un pueblo, podríamos decir, aún antes, como aún menciona, el eterno consejo de Dios. No tenemos fecha de eso, pero la Biblia nos habla de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esta familia, esta deidad, ellos comunicándose, proyectando, ¿no es cierto?, viendo la situación de los planes que tenía, Cristo dijo, aquí, yo voy a ir y a salvar a la humanidad. Antes que las cosas acontecieran, ya había un compromiso. Vemos que Dios crea el universo, Dios, nosotros crea la tierra, Dios coloca un huerto, ahí coloca a Adán, todo perfecto, de ahí saca, nosotros de Adán saca a Eva, y sabemos toda la historia de cómo el hombre cae. Pero vemos el amor de Dios, que fue, ¿no es cierto?, y primero que hizo, dice, sintieron los pasos, el Señor venía y compartía con ellos, sintieron que Él venía y que hicieron, se escondieron. Y Dios los llama. ¿Acaso Dios lo sabía? Dios sabía dónde estaba. Dios sabía lo que habían hecho, pero Dios les estaba dando una oportunidad de poder arrepentirse, de poder cambiar. Ellos, ¿no es cierto?, se esconden, luego salen. Sabemos que ellos ya se habían cubierto de hojas, habían cubierto sus cuerpos, buscando ellos una solución. Podríamos decir ahí, armar la primera religión. La religión así es como el hombre trata de arreglar el problema con Dios. Y, ¿no es cierto?, Dios también le pregunta, ¿qué pasó? Habla con Abraham, con Adán, ¿verdad? Después se refiere a Eva, y al final da un juicio a la serpiente. Pero vemos el amor de Dios ahí. Dios podría haber exterminado, Dios podría haber hecho, chao, ¿no es cierto?, hagamos una nueva creación, hagamos un nuevo hombre y empecemos todo de nuevo. Pero Dios le da la oportunidad de arrepentirse y a pesar de que ellos no reconocieron su amor, cubre sus cuerpos matando a un animal inocente, mostrándole la consecuencia de su pecado. Ningún animal había muerto hasta ese momento, no había habido derramamiento de sangre, pero un animal inocente que seguramente Adán le puso el nombre y compartió con él, lo ve que muere para cubrir sus cuerpos, su desnudez. Y vemos que a pesar de que el Señor lo aparta de ese huerto, Dios también lo hace con misericordia. Porque Dios lo aparta para poder empezar un camino de la restauración del hombre. Y él mismo Dios promete la salvación. Sabemos la historia de la humanidad, sabemos que llegó a Noé, el hombre ya estaba viviendo como peor que un animal, era tal el pecado del hombre, y Dios escoge la familia de Noé para poder también traer un cambio en la humanidad. Vemos ahí también el amor de Dios, y lo podemos ver a través de toda la historia. Sería largo, ustedes también ya conocen, pero hagan un análisis de cómo a través de la historia Dios va mostrando su amor
su misericordia, su compasión. El mismo pueblo de Israel una y otra vez falla, otra vez se equivoca, el Señor sigue enviando profetas, sigue enviando palabras, sigue llevándola a la restauración y al final encontramos, ¿no es cierto?, la venida del Mesías en Belén. Vamos, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, la pregunta quizás que nos podríamos hacer, trayendo a la memoria todo el conocimiento que tenemos de la Escritura, todo el conocimiento que tenemos de Cristo, es: ¿realmente conocemos a Cristo? Esa es la pregunta que se para ti. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos a Cristo de la Biblia? Y podemos ver en algunas palabras, porque entiendan, hermano, el tiempo es corto, no podemos decir todo. También usted tiene que ir a la palabra, tiene que tener una comunión con el Señor para ver si lo que estamos diciendo está bien, si faltó, si, ¿no es cierto?, algo se dijo mal, ¿no es cierto? Pero en algunas palabras podemos decir el mensaje de Cristo. ¿Qué es el mensaje de Cristo? La gracia. Gracia significa sus ministros, los ha suministrado, ha provisto, nosotros fuera segundo concepto, ha provisto todo para que el hombre pueda ser salvo. Entonces, tenemos la gracia de Dios, que es Cristo. Dios envía a Cristo para salvarnos. La provisión de Dios, ¿no es cierto? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha provisto todo para que pudiéramos ser salvos. Y dice también, debemos entender respecto al perdón. Ya es una característica del perdón. Y sabemos, todos conocemos el texto, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre ha pecado, todo hombre se ha alejado de Dios y debe restaurar su relación con Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también en 6:23, y vemos en el capítulo 3 de Romanos que nos habla que no hay ningún justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entiende. Y eso es lo que tenemos que tener claro: cuál es la condición del hombre, cuál era nuestra condición, para poder darnos cuenta y apreciar la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos acostumbramos a que Dios provee el alimento en nuestro hogar cada día. Muchas veces nos acostumbramos que Dios nos protege de todo mal. Y damos eso como por hecho, que Dios tiene que hacerlo porque lo ha prometido. Sí, Dios lo va a hacer por amor, pero debemos también dar gracias y entender lo que Dios ha hecho. Vemos también la restauración. Cristo es restauración, Cristo es gracia, Cristo es la provisión de Dios para nosotros, Cristo es por medio de quien tenemos el perdón, pero también Cristo es nuestra restauración. Dice, como citaba, que más Dios muestra su amor para con nosotros, y que Cristo Jesús murió por nosotros. No exige Él primero un cambio, sino Él exige que nos demos cuenta de nuestra necesidad. No sería buena noticia si solamente nosotros le dijéramos a los hombres, o Dios le hubiera dicho a los hombres que somos pecadores. Porque de una u otra forma el hombre, si vemos, se da cuenta que es un pecador y que necesita la restauración. Si no, sería ilógico cómo el hombre a través del tiempo se ha preocupado de generar sistemas religiosos para quizás a través de sus formas tratar de acercarse a esa deidad que ellos mismos fabrican. El hombre se da cuenta, pero lo maravilloso y lo importante del mensaje de Dios es esto: que Cristo no solamente nos perdona, nos restaura, sino que toda la provisión está en Cristo. Y Él restaura nuestra vida. Además, ¿no es cierto?, Él nos da una vida nueva. No solamente podemos decir, porque lamentablemente algunos han entendido esta parte del Evangelio. Muchos piensan que cuando una persona viene a Cristo, dicen: sí, tus pecados te son perdonados. Y dicen: sí, nosotros creemos que cuando venimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, porque fueron cargados nuestros pecados en el madero de la cruz, en el cuerpo de Cristo. Pero ellos piensan que una vez ellos, haciendo una confesión de fe,
o declarando que desean reconocer a Jesús como su Salvador personal, tienen que empezar a vivir una vida conforme a sus fuerzas para agradar a Dios y poder acercarse a Dios. Porque ellos piensan que a pesar de que Cristo murió y resucitó y obtuvo la salvación para nosotros, ellos piensan que tienen que hacer cosas para obtener la salvación o algunos para no perderla. Entonces, han entendido hasta este punto el Evangelio. Han pensado de que el momento de venir a Cristo sus pecados son perdonados, pero luego de que pasa ese momento, son ellos los que tienen que responder a Dios por sus hechos. Pero entendamos, el Evangelio es más que eso. El Evangelio nos dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero dice, y el pecado que voy a cometer mañana, pasado, dentro de un año, ya fue perdonado. No significa eso que vamos a pecar, al contrario. Si has entendido que tus pecados han sido perdonados y que si realmente has entendido el Evangelio, lo que vas a hacer es buscar la santificación, porque tú quieres, a través de tu vida transformada, dar gracias a aquel que te perdonó, que te rescató de una muerte segura. Ningún mérito hay en nosotros para que Dios nos haya rescatado. Pero de ese rescate, ¿no es cierto?, nosotros vamos con una vida transformada y más encima Dios mismo provee la fuerza, provee la capacidad para poder agradar a Dios. No es por tus fuerzas. Dios ha provisto todo. Sí, es verdad, hay una ley del pecado, pero acordémonos, como dice en el libro romano, no podemos ver todos los textos, ya se ha predicado acá, ya lo hemos leído, dice que el Señor ha añadido una ley que es más poderosa que la ley del pecado y que nos ayuda a elevar. Podemos, si la ley del pecado nos trae a tierra, la ley del pecado nos arrastra, pero podemos decir, la ley de Cristo es como la ley aerodinámica, que con el esfuerzo, ¿no es cierto?, la propulsión, el avión se eleva y rompe o está sobre la ley del pecado. ¿Quiere decir que no pecamos? No. La misma escritura dice que si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y está mintiendo. Significa, como dice la escritura, que debemos tratar de mantenernos firmes. Y si en algún momento llegamos a tropezar, debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, cambiarnos y continuar. Dice, el que cubre su pecado, dice, no prosperará, pero el que confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y vemos también otro concepto, hablamos de vida nueva, ¿no es cierto? Dios nos da vida nueva, nacemos de nuevo, comenzamos una vida, pero también dice la escritura que Dios nos ha dado eternidad. El tema es, el Evangelio habla de que esa eternidad vamos a empezar a vivirla cuando estemos en la presencia de Él, sí, pero algo quizás que todavía no hemos entendido, que parte de esa eternidad empezamos a vivir el mismo momento en el que conocemos a Jesús en nuestra vida. Podemos empezar a disfrutar de las bendiciones espirituales y celestiales del mismo momento en que conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y para eso, ¿no es cierto?, debemos dejar que Dios haga su obra en nosotros. Ya conocemos cómo crecemos espiritualmente, cómo podemos empezar a vivir esa vida leyendo su palabra y entendiendo lo que Él pide para nosotros, no solamente allá, sino acá, comunicando con Él, relacionándonos a través de la oración, congregándonos. Es imposible vivir la vida cristiana individualmente, porque fuimos hechos para vivirlo comunitariamente, junto con otros, mostrando con nuestro testimonio la vida de Cristo y llevando el Evangelio hacia los demás. Parte de eso, obviamente mucho más, es empezar a vivir parte de esa provisión eterna aquí. Recordemos, todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados, es un hijo de Dios y tiene vida eterna. Pero va a depender de lo que nosotros hagamos con la vida nueva que Él nos ha dado, es cómo vamos a recibir esos premios en el tribunal de Cristo, pero también cómo vamos a vivir la eternidad.
de acuerdo al desarrollo, al crecimiento espiritual que hemos tenido desde el momento que nacimos hasta el momento que partamos al Señor o el Señor venga, Dios va a evaluar y va a decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ve al gozo de tu Señor. Yo creo, hermano, con el gran amor que Dios tiene por nosotros, yo creo que ni tú y yo queremos ser solamente un ciudadano, que ya hay mucho del cielo. Yo creo que tú estás esperando, cuando llegues a la eternidad, hayas demostrado con tu vida, y yo haya demostrado con mi vida, que somos capaces de poder tener alguna responsabilidad, de poder tener algún encargo en esa eternidad. Porque además, eso va a demostrar la obra que Cristo hizo. Acuérdate, Dios es glorificado cuando hay una obra en ti. Cuando Cristo se va formando en ti, Dios recibe gloria y honra. Vamos adelante, y todo esto que hemos dicho ahora es para entender este concepto. No sé si está bueno el reloj allá. ¿Sí? Bueno, ¿me avisa? ¿Sí está bueno? Ok. Vamos a pasar un poco esto en la introducción para entender esto. Lucas 14, 15, 24. Para que nos quede clarito y no entendamos más. ¿Qué dice ahí? 15 al 24. Dice, escuchemos. Toma un poco de aire también. Un poco de agua. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿De qué está hablando acá? Está hablando, ¿no es cierto?, de una gran cena. Y habla, ¿no es cierto?, de que aquellos que son convidados a esta cena, hablaba, obviamente entendiendo la eternidad, entendiendo la casa del Padre, ¿no es cierto?, la casa de Dios. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz, es una persona gozosa. Y habla, importante entender, que quien hace esta invitación o quien hace esta gran cena es un padre de familia. Podríamos decir, no hace el enfoque de un hombre rico, de un hombre adinerado, sino habla de un padre de familia, un poco entendiendo el contexto en el cual está hablando. Y dice, entendamos esto de que era común haber una invitación con anticipación, pero en el momento de la cena iba un mensajero a recordar, podríamos decir, esta invitación que se había realizado. Y lo interesante que vemos acá, que acá estaba todo listo, no tenían que, podríamos decir, llevar nada. Y otra cosa interesante que debemos entender es que esta era una gran casa, había bastante espacio para poder llenar.
Por favor, la que sigue. Y vemos que los invitados tienen las siguientes excusas. Uno de ellos dice: he comprado una hacienda, he comprado, no sé, un campo y tengo que ir a verlo. Entonces, muchas veces, muchas personas no se acercan a Cristo por las posesiones económicas, por, podemos decir, propiedades o todo lo que es la parte de dinero. Muchas veces impiden de que personas se puedan acercar a Cristo. El segundo punto, algunos decían: no, compré yuntas de bueyes, o sea, algo relacionado con el trabajo, con lo laboral o con las actividades diarias. O sea, personas que están ocupadas. Sabemos que obviamente esta persona podría haber ido a ver su hacienda otro día, podría haber ido a probar los bueyes otro día, pero estaba usando como excusa. Y la tercera ocasión, quizá podría ser en parte entendible, una persona que contrae el matrimonio, que obviamente la misma ley de Dios decía que había cosas que no tenían que hacer, como tenían que estar un año, no era llamado para el ejército y otra cosa, pero no había nada que lo excusaba o que le impedía poder asistir a una actividad social como esta cena. Pero como que utiliza, podríamos decir, las relaciones personales, o sea, las relaciones familiares, como una excusa para no aceptar la invitación de este padre de familia a esta cena. Vemos por favor la siguiente, pero vemos los quienes se beneficiaron de esta cena. ¿Ya? Vemos que aquella persona que ha sido invitada al final no va, pero los pobres, ¿no es cierto?, son beneficiados. Podríamos decir personas que no tenían recursos económicos. Quizás algunos de ellos también podría haber presentado la excusa y decir: mira, no tengo ropa para poder asistir a esta cena, a este gran evento. No era cualquier, era una gran cena, o sea, era, podemos decir, la fiesta del año. Era una mega fiesta, o una mega cena, como utiliza el original, que habla de algo grande, ¿no es cierto? Pero no es cierto, al final fueron animados por los siervos a poder ir a esta fiesta. Vemos que también los bancos, y alguien podría decir: pero mira, no tengo manos para poder comer. Entonces, uno decía, pero los siervos quizás le podían haber dicho: pero mira, si es necesario de que te demos de comer en la boca, ven, hay lugar para ti en la cena. Los cocos podrían decir: pero oye, no puedo yo trasladarme, necesito que me ayuden, necesito que me lleven en una silla, necesito que me lleven en sus brazos. Pero los siervos quizás podrían decirle: no importa, nosotros te llevamos, aunque sea cargado, te llevamos para que puedas ser parte de la cena. Y los ciegos: oye, no veo el camino, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Pero el Señor dice: no, que nosotros tengamos que quizás guiarte, tengamos que llevarte de la mano y tengamos que quizás describirte todo, porque una persona que no tiene visión, obviamente tenemos que describirle todo lo que está aconteciendo en su entorno. O sea, obviamente es un desafío mayor. Lo estaba invitando. Quizás el problema nuestro, hermanos, es que no nos hemos dado cuenta que nosotros éramos esos pobres, esos mancos, esos cojos y esos ciegos. Nosotros éramos a ellos. Y el Señor tuvo misericordia y nos rescató. Entonces, muchas veces cuando queremos compartir el Evangelio, lo hacemos colocando una cierta exigencia. Entonces, si tú no tienes la capacidad lectora y no puedes leer la Biblia, no puedes escuchar el Evangelio, no puedes seguir a Cristo. Si tú no tienes una capacidad lectora, no puedes leer la Biblia completamente. Oye, es que yo no veo. Oye, yo no tengo, ¿no es cierto?, no tengo manos para poder hacer. Soy cojo. Entonces muchas veces colocamos exigencias y predicamos el Evangelio a personas que tengan cierto desarrollo
espiritual, que estén obviamente sanitos, que puedan tener un tiempo para venir a las reuniones que nosotros organizamos y que puedan venir. El Señor que nos envía a ir. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que el Señor nos rescató y nos salvó. Y Él sí ahora nos ha sanado. Él sí ahora nos ha hecho ver. Él sí ahora nos ha dado manos para poder trabajar. Y lo interesante es que siga la siguiente, que dice, queda aún lugar. A pesar de que fueron por las calles, por las plazas, lugares públicos, lugares donde se reúne la gente, ya queda lugar, la casa es grande. Y se vayan por los caminos, por los caminos obviamente, bueno, es más sencillo, ya, quizá uno diría, y he tenido en mi corazón, quizá cuando era más joven decía, voy a ir en bicicleta, de poder ir para el valle y predicar el Evangelio, cuando tengo problemas hoy día me va a complicar un poquito esa hora, pero ha estado mucho tiempo en mi corazón, quizás el Señor va a proveer un vehículo y poder ir. Pero es fácil, quizás es más sencillo ir por el camino del valle siguiendo y ir compartiendo la palabra a la gente que está alrededor. Pero quizás se complica un poquito más el poder empezar a ingresar quizás a los pueblos, eso me va a dedicar quizás más tiempo. ¿Ya? Me va a dedicar un mayor desafío. Quizás algunos dirían, oye, pero algunos me van a rechazar, algunos me van a cuestionar. El tema del Señor coloca y nos trata de hacer ver esta situación. Queda lugar, vayan por los vallados, aún cuando haya un acantilado, aún cuando tenga que bajar, aún cuando tenga que quizás correr algún peligro para tratar de buscar a alguien y ser usado por Dios para hacer lo que Dios hizo, de sacarlos y llevarlos a Cristo, llevarlos a que puedan también disfrutar de esta cena. Y dice que ellos lo persuadían, que me llegó un hermano por ahí, la palabra adecuada, persuadían, o sea, hacían una insistencia, no era solamente, oye, mira, pero sí, lo podemos hacer, muchas veces he ido y he dejado un tratado solamente. Bueno, golpear la puerta y generar un diálogo. Pero ¿qué pasa si alguien te empieza a colocar algún problema? Chao, me voy. Pero ¿qué es el énfasis que hace acá? Persuadirlo, estar ahí, insistir, buscar la forma de poder tratar de llegar a esa mente y ese corazón, para que al final esa persona escuche la palabra de Dios y pueda venir a compartir de esta cena. Y entendamos, ¿qué decía? Está todo listo. La gente podría decir, pero tengo que hacer algo, tengo que llevar algo, tengo que ser alguien para poder ser parte de esa cena. No. Los invitados no fueron. La invitación es para todos. Entonces, ¿por qué compartimos el Evangelio a algunos? ¿Por qué le colocamos límites al amor de Dios? Entendamos el Evangelio. Esto es parte, sí, como he dicho, mucho más. Examina las Escrituras, lee las historias que Cristo mismo hacía y te va mostrando que el mensaje de Dios es un mensaje amplio. El amor de un Dios es un mensaje amplio. Sí, Dios es un Dios de justicia, un Dios de juicio, pero dice que es tardo para la ira y grande misericordia y bondad. Muchas veces como que al final tratamos de asustar a la gente. Y sí, Jesús habló del infierno, pero decía un predicador por ahí, porque salió una película que hablaba del infierno, que claro, mostraban la película, oye, la gente se convertía, el número, pero ¿qué pasaba? Pasaban unas semanas, se pasaba el susto, ¿y qué pasó? La persona se desconvertía, o en realidad nunca se había realmente convertido. Claro, por el temor, decían, oye, si voy a ir al infierno y Dios me está prohibiendo un rescate, oye, tú un rescate. Pero la pregunta es, ¿entendieron el Evangelio? ¿Entendieron el mensaje de Cristo? Parece que no. Porque se demostró una forma equivocada del lenguaje de Dios. Se le habló solamente del Dios de ira. Sí, Dios es justicia. Pero si examinamos la Escritura, lo que predomina es el amor.
¿De qué forma como padres actúan ustedes? ¿Son padres que son airosos? ¿Son padres que tienen una actitud de juicio contra sus hijos? ¿O se supone que lo que debe predominar es el amor? En algunas oportunidades de la vida hay que corregir, pero lo que debe predominar en las relaciones de las personas es el amor. Y el tema es, ¿por qué no hacemos eso al compartir el Evangelio? Bueno, sabemos que el amor es más que palabras, sabemos que el amor es hechos, y sabemos que la prueba mayor de amor es entender lo que Dios ha hecho por nosotros, pero si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿por qué no tenemos la urgencia de salir por las calles, por los barrios, por los vallados, de poder hacer como hicieron los primeros cristianos? Decían, han atestado, han llenado la ciudad del Evangelio. ¿Alguien puede decir, los evangélicos han llenado la ciudad de La Serena, la cuarta región de Chile del Evangelio? Algunos dicen, no, sí, mira, quédense tranquilos, sí, tenemos radio, hay televisión, hay muchas iglesias, hay gente que predica por las calles. La pregunta es, todas estas organizaciones evangélicas, religiosas, o incluso estamos examinando aún nosotros mismos, ¿estamos compartiendo realmente el Evangelio de Cristo? Muchas veces sí ha sido compartido a un Cristo histórico, un Cristo religioso. Ha sido compartido el Cristo o el Dios según el apóstol tanto. Obviamente el apóstol nombrando a algunos hombres que hoy se levantan como los apóstoles. Pero ¿está siendo compartido realmente el Cristo y el Dios de la Biblia? Entonces podríamos decir, ¿realmente Chile ha escuchado el Evangelio? ¿Podríamos concluir la realidad? No. Ha escuchado de religión, no del Evangelio. El presidente de Guatemala, oremos por él, Jimmy, no me acuerdo en qué momento el apellido, asumió hace días atrás la presidencia. Decidió hacer un Tedeo en una congregación de la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Él, un asistente a la iglesia, un creyente en Cristo. Guatemala se dice que anteriormente había un 60% de población evangélica, hoy en día ha bajado, un 47% más o menos. Un 45% de religión católica y decía un 5% de personas que se reconocen como cristianas, no se identifican ni como católicos ni como evangélicos. O sea, casi un 90 y tantos % de personas que debieran, socialmente podríamos decir, tener un mensaje, un conocimiento de la palabra. Decía, el 52% de la población de Guatemala sufre pobreza. Entonces dicen, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde están las manos que Dios ha llamado a hacer? ¿Por qué somos capaces de venir a la reunión, que es bueno, y no sientan hermanos que es bueno en la palabra? Pero ¿por qué nos cuesta ser prácticos? Y no solamente llevar el Evangelio, que era el alimento espiritual, sino también preocuparnos de que la gente de afuera pueda tener algo que comer, pueda tener algo que vestirse. Que el Señor nos ayude. La que sigue, y vamos terminando, como concluyendo, ¿qué es el Evangelio? Nos habla del perdón de los pecados. Dios nos ha perdonado, pero no solamente Dios nos ha perdonado, sino la gran noticia, la buena noticia, Dios nos ha dado una vida nueva, y para vivir esta vida nueva, Dios ha provisto todo para hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es su esperanza? ¿Has confiado realmente en Cristo? ¿Has depositado tus cargas en Cristo? Puede ser que estás acá y todavía, puede ser que has sido muchos años evangélico. Pero la pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un renacido? ¿Has puesto tu confianza en el lugar correcto? La que sigue, por favor. También entendemos que el evangelismo, ¿qué es? Es compartir la buena noticia. ¿A quiénes estamos entregando esta buena noticia? Solamente aquellos que pueden entendernos, solamente aquellos que pueden entender la Reina Valera 1960 y hablamos a veces con palabras que son difíciles de entender.
¿O estamos tratando de buscar un lenguaje que la gente pueda entender, manteniendo el nivel de vocabulario, pero usando palabras sencillas y tratando de acercarnos a la gente y a su corazón? Y la pregunta es, hoy en día, ¿todos tienen la posibilidad de recibir hoy la buena noticia de salvación? Estaré pendiente también la obra misionera. El evangelismo, en estos lugares donde ya hay testimonio de Jesús y tenemos las herramientas, pero ¿cómo estamos alcanzando aquellos lugares que todavía no tienen la palabra de Dios? Y lo que sigue, por favor, sabemos que tenemos una tarea pendiente y que debemos ir y predicar el Evangelio. Oremos al Señor para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas. Gracias, Padre, porque fuiste claro en tu palabra de decir, está todo listo, la mesa está servida, está todo preparado, tú has preparado para que cualquier ser humano pueda alcanzar el perdón, la salvación. La provisión está completa en Cristo. Pero ayúdanos también a ver la obra que tú has hecho en nuestra vida. Y también sellanos en poder salir y poder buscar a la gente que necesita. Quizás aún en la parte física, no hay acá quizás personas que tienen, pero tienen visión física. Debemos mantener en la iglesia personas que tienen dificultades físicas. Pero sabemos que el lenguaje es más allá. Y está hablando también de esas situaciones espirituales. Señor, ayúdanos a llegar a todos los corazones y aún hacer un esfuerzo mayor y aún hacer persuadir en sus corazones para que puedan responder al Evangelio. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.